5 preguntas y sus respuestas. Sobre coronavirus. Parte 6. 1. ¿Qué es un contacto cercano? Los contactos cercanos se refieren a personas que tienen contacto con un paciente confirmado o sospechoso de infección de COVID-19, incluidas las siguientes situaciones. A. Aquellos que viven, estudian, trabajan o tienen otras formas de contacto cercano con un paciente. B. Personal médico, miembros de la familia u otras personas que hayan tenido un contacto cercano con un paciente sin tomar medidas de protección efectivas durante el diagnóstico, tratamiento, enfermería y visitas. C. Otros pacientes y sus acompañantes que comparten la misma sala con un paciente infectado. D. Aquellos que compartieron el mismo transporte o elevador con el paciente. E. Aquellos que son considerados como tales a través de investigaciones sobre el terreno. 2. ¿Por qué los contactos cercanos deben someterse a observación médica aislada durante 14 días? Actualmente, el periodo de incubación más largo observado para COVID-19 es generalmente de 14 días. Es necesario un monitoreo estricto de los contactos cercanos y otras medidas preventivas. Esta no es solo una práctica socialmente responsable para la salud y seguridad públicas, sino que también es consistente con la Convención Internacional. Con referencia a los periodos de incubación de enfermedades causadas por otros coronavirus, la información de los casos recientes de COVID-19 y las prácticas actuales de prevención y control, los contactos cercanos deben colocarse bajo observación médica durante 14 días en el hogar. Capítulo 3. Detección, diagnóstico y tratamiento. 3. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de COVID-19? El inicio de COVID-19 se manifiesta principalmente como fiebre, pero algunos pacientes tempranos pueden no tener fiebre, con solo escalofríos y síntomas respiratorios, que pueden ocurrir junto con tos seca leve, fatiga, falta de respiración, diarrea, etc. Sin embargo, secreción nasal, el esputo y otros síntomas son poco frecuentes. Los pacientes pueden desarrollar disnea gradualmente. En casos severos, la enfermedad puede progresar rápidamente, causando síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica irreversible y trastornos de la coagulación en cuestión de días. Algunos pacientes comienzan con síntomas leves sin fiebre. La mayoría de los pacientes tienen un buen pronóstico, mientras que unos pocos se vuelven críticos y a veces fatalmente enfermos. 4. ¿Sabe algo sobre las pruebas de laboratorio para COVID-19? COVID-19 se puede identificar por reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en tiempo real, RRT-PCR. Para cada caso, las muestras a analizar deben provenir de las vías respiratorias inferiores, como el líquido de lavado bronquial alveolar y el esputo profundo. Además, las muestras de suero deben recogerse tanto al inicio de los síntomas como después de 14 días. En las primeras etapas de la enfermedad, el recuento de glóbulos blancos se mantiene normal o más bajo, pero el recuento de linfocitos disminuye. Mientras que algunos pacientes tienen enzimas hepáticas, enzimas musculares y mioglobina elevadas, la mayoría de los pacientes tienen una tasa de sedimentación globular y de proteína C reactiva elevada. Los niveles de procalcitonina se mantienen normales y el dímero D está elevado en casos severos. 5. ¿Cuáles son las características de las radiografías para el pecho COVID-19? En las primeras etapas, las radiografías de tórax presentan múltiples sombras irregulares pequeñas y cambios intersticiales, especialmente en el tercio periférico del tórax, que luego progresan a opacidades bilaterales de vidrio esmerilado e infiltrados pulmonares. En casos severos, se observan consolidaciones pulmonares e incluso blanqueamiento de los pulmones. Los derrames pleurales son raros. 5 preguntas y sus respuestas. Sobre coronavirus. Parte 6.